hemos cambiado de uso horario en nada. Esta isla es la más poblada del mundo. Se les ocurrió la idea de pintar todas las casas de colores. También es conocida como la aldea Pitufo. Te comienzan a decir que te apartes. Feísimo. Se produce por la gran cantidad de dióxido de azufre. Cuando pensamos en Indonesia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Seguramente playas de arena blanca y agua de color turquesa, terrazas de arroz, excelente comida, la película Con ver, rezar, y amar y básicamente Bali. Pero Bali es solo una de las más de 17.000 islas que tiene este inmenso país de Indonesia. ¡Ay! ¿Pones foto acá? Yeah, ¿Foto? sure. Ya, sure. Porque también, en este momento no estamos en Bali, estamos en otra isla que tiene la gente súper amable, así que vamos a sacarnos una foto y ahorita volvemos. Thank you so much. Y luego de ese nuestro momento fotográfico, te decía, Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas que están pidiendo a gritos ser exploradas mucho más allá de Bali, como ser Java, donde estamos en este momento. Nosotros en este video te vamos a compartir todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Java Oriental, porque Java es una isla súper grande, así que en este video te vamos a hablar de lo que también se conoce como East Java. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Ponete cómodo, vamos con el video. Ahora, empecemos con lo primero, cómo llegar a Java Oriental, porque la isla de Java es súper grande, que de hecho la capital Yakarta está al otro lado. Entonces vamos a hablar de cómo llegar para hacer esta ruta. Hay dos opciones, o empezar en Banyuwangi e ir hasta Malang, la ciudad de Malang, o empezar en Malang e ir hasta Banyuwangi. Pero para llegar a Malang tenés que tomar un vuelo. Si estás saliendo de Bali, deberías tomar un vuelo desde el aeropuerto de Denpasar al aeropuerto de Surabaya. Esa es la ruta más común y te sale alrededor de unos 100 a 120 dólares el avión. Y después tenés que tomar un bus que por 7 dólares, un trayecto de 2 horas, te trae directo a la ciudad de Malang. La otra opción es tomar un vuelo a Malang, pero nosotros casi nunca hemos encontrado esa ruta. La otra opción, que fue la que nosotros tomamos, es hacerlo en ferry. Y entonces nosotros lo que hicimos fue salir desde Canggu, en Bali, manejar hasta Gilimanuk y desde Gilimanuk tomar el ferry para cruzar a la isla de Java y desde ahí un taxi hasta lo que es Banyuwangi. Y aquí te mostramos un poquito cómo fue la ruta en el ferry. Acabamos de llegar a Gilimanuk y aquí en estas cabinitas es donde básicamente llegas y al lado de la carretera hay un montón de estas cabinas que dice Ticket Online y aquí es donde estamos comprando el ferry para Java. Nos está costando 20.000 rupias por persona y sale cada hora, así que es bastante fácil conseguirlo. Aquí ven de Gilimanuk a Ketapang, que es el puerto en Java. Lo curioso es que el ticket que compramos en la cabinita venía con un código QR que tuvimos que imprimir otro ticket en la máquina ya del puerto. O sea que no entiendo para qué tanto papel. Y ahora nos han dado otro ticket más, así que en total hemos tenido como 3 tickets para poder subirnos al ferry. Bueno, así se ve el ferry. Aquí hemos dejado nuestras cosas. Bastante local. Unos cuantos ventiladores y hay una tiendita para comprarte algo en caso de que como nosotros estés muerto de hambre porque no hemos almorzado. Y sí, ahí pueden ver a Yeyo que se está metiendo directo a la heladera. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y miren, acaba de pasar algo súper loco. Estamos ya navegando a Java y cuando nosotros partimos desde Gilimanuk eran las 5 de la tarde y ahorita son las 4:30. Y es como que hemos cambiado de uso horario en nada. Desde Canggu, que nosotros partimos a Gilimanuk, fueron como 120 kilómetros y ahorita no hemos avanzado prácticamente nada.
y ya, hemos cambiado. O sea, hoy tengo 1 hora más de sueño, lo que me hace mucha ilusión, la verdad, porque estoy bastante cansada. Pero también me hace pensar lo increíble, cómo en un mismo país puedes tener diferentes horas. No sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me pareció súper loco, como de repente miré el celular y retrocedí en el tiempo. Amor, bienvenido a Java. Bienvenidos a Java. Oficialmente estamos caminando en Java. Piso javanés. Sé que todo este tema de los traslados, de cómo llegar al punto A al punto B, de cómo moverte, puede parecer confuso, pero no lo es tanto. Y también hay formas en las que puedes facilitarte la vida y evitarte tanto de tener que ver cómo llegar a tal punto, o incluso evitarte muchos atrasos del transporte público, porque tenés acá cómo moverte en bus, cómo moverte en avión, cómo moverte en tren. Nosotros, por ejemplo, queríamos irnos en tren desde Banyuwangi hasta Malang y al final también estaba fully booked, no pudimos conseguir ticket, así que esta agencia nos salvó, que se llama Smart in Indonesia Travel, y al final con ellos vimos todo lo que fue traslados a los atractivos, que incluía también los ingresos a los parques nacionales. Ahora, si vos querés añadir un guía, ellos tienen diferentes paquetes, pero por ejemplo, el tour a los volcanes Bromo, Kawayijen, te sale alrededor de $60 por persona, que te incluye el traslado, la entrada al parque, desayuno y también tu guía. Y también tenés el paquete que ya te incluye hasta el hotel, que sería 3 días, 2 noches, saliendo desde Malang, que sale alrededor de $200 por persona. Entonces, opciones hay. Te estoy dejando su contacto en la descripción de este video. El motivo por el que nosotros elegimos hacer todos los traslados con esta agencia es también porque los caminos requieren en muchas ocasiones o que estés en un jeep o que tengas una moto con cambios. Entonces, nosotros preferimos no hacerlo en transporte porque mayormente nosotros nos movemos directamente en moto, pero en Java preferimos, como te digo, facilitarnos la vida. Así que ha sido súper bien. Además, algo que también debo destacar es que ellos fueron súper puntuales. Una pequeña parada para estirar las piernas. Y miren acá toda la plantación que nos estaban contando que es plantación de tabaco. Y hablando sobre cuántos días es recomendable para visitar East Java, te recomendamos 5 días, 4 noches, aunque hay algunos paquetes y personas que lo hacen en 3 días y 2 noches, pero creemos que esto es muy corrido porque hay varios madrugones de por medio que ya lo vas a ver más adelante en este video. Y hablando sobre la temporada, la mejor temporada es venir en época seca, que comienza de mayo a septiembre. Ahora, si te preguntas cuántos días nosotros le estamos dando, este viaje empezó en Banyuwangi y va a finalizar en Yogyakarta, y en total estamos dando todo este recorrido unas 3 semanas. Pero como te digo, lo que es Java Oriental vendría a ser desde Malang hasta Banyuwangi. Mientras vamos caminando a tomar nuestro Grab, te voy compartiendo unos datitos curiosos de Indonesia y de la isla de Java. ¿Sabía que esta isla... Una fotito. Con todas nuestras cosas. Okay. Ah, con vos más, ¿Sí? Mi amor, con vos más. Vamos a la foto. ¿Sabías que esta isla es la más poblada del mundo e Indonesia está en el 4º lugar, después de la India, China y Estados Unidos? Pero esta isla tiene más de 148 millones de habitantes en un área de poco más de 132.000 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si se han dado cuenta, aquí muchas de las mujeres que nos han pedido fotos y de las personas están con una vestimenta musulmana, porque a diferencia de la isla de Bali, que la religión predominante es la hinduista balinesa, aquí la mayoría son musulmanes. Quiero que vean aquí el problema que tiene Yello casi siempre. Está con un chip local y tiene no sé si ahí se llega a ver, E de cobertura. En cambio yo tengo 4G. Yello está estresadísimo porque no tiene señal y tiene el chip local. Creo que me voy a tener que subir al árbol para agarrar señal porque nada, no quiere agarrar.
No, mi amor, tranquilo, porque yo tengo la eSIM de Olafly y le puedo compartir datos, así que no necesitas estar buscando Wi-Fi, solamente me necesitas a mí. No te me vayas de mi lado. Y ese es el motivo por el que siempre les recomendamos las eSIM de Olafly, porque no solamente están disponibles en Indonesia, sino que ahora tienen hasta la eSIM regional de Asia, donde podés utilizarla en diferentes países del continente asiático. Lo mejor de todo es que, como te digo, ahora podés compartir hasta 500 megas diarios, tienen disponibilidad de eSIM en más de 190 países y más de 120 con internet ilimitado, y con el cupón Caminito Amor tenés 5% de descuento en tu compra y te dejo el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción de este video. Mientras me arreglo para volver a salir, hablemos de que Java Oriental es ese lugar que va a exigir muchos madrugones y exigencia física de tu parte, pero que te va a premiar con paisajes impresionantes. Entonces, si te estás preguntando ¿cuáles son los lugares que no deberías perderte? Estos son los que nosotros hicimos en 5 días y 4 noches, empezando por donde nos encontrábamos hace unos minutos, la aldea de colores Jodipan. Acabamos de llegar a la aldea de colores o la aldea arcoiris, conocida como Warna Warni. La entrada es 10.000 rupias por persona y miren de bonita la entrada, que es un sticker. Vamos a conocer este lugar. Qué bonito que se ve este barrio de arcoiris o aldea de arcoiris. Y si quieren conocer un poquito más de la historia, antes era un barrio marginal de Malang y las autoridades estaban pensando en demolerlo y a los locales reubicarlos. Pero en 2016 un grupo de estudiantes se les ocurrió la idea de pintar todas las casas de colores y de esta forma atraer a los turistas y que las personas tengan una fuente más de ingresos y que este lugar no sea demolido. Y funcionó muy bien, de igual forma que las casas se pintaron de colores, también las personas empezaron a ser mucho más vibrantes, a sentirse mucho más felices porque ahora cada vez más y más personas los visitaban. De hecho, ahora vive la mayoría del turismo. Por eso es que tenés una entrada para ingresar, que miren, incluso esta no es cualquier entrada porque esta es una pegatina, es un sticker. Y me parece tan bonito como unas capas de pintura pudieron cambiar la realidad de todas estas personas. Y esta gran idea inspiró a aldeas vecinas. Ese es el claro ejemplo de Kampung Tridi, que apenas cruzamos el puente llegamos a esta otra aldea en donde le pusieron su esencia, porque no es que se les haya acabado la pintura, sino que quisieron ponerle azul a la mayoría de sus casas y es por eso que también es conocida como la aldea Pitufo. Y es por eso que de este lado, miren, tenemos la aldea arcoiris, Warna Warni, y a este otro lado, Kampung Tridi, que está prácticamente todo azul. Y la verdad es que hemos visto esta idea replicada en diferentes partes del mundo, como nuestra natal Bolivia, en el barrio de Chuayuma, también conocido como el barrio Arcoiris en La Paz, que de hecho si no has visto ese video y querés ir a curiosearlo y ver si se parecen o no, te lo dejo aquí arriba. Este es un claro ejemplo para todas las personas en el mundo de que si le ponemos un poquito de color a nuestras vidas, cosas bonitas pueden llegar a pasar. Algo bonito que han implementado aquí es que la entrada es un llaverito. Entonces acá estamos pagando 5.000 rupias, pero este me gusta mucho más. Love. No, you kiss me like this. Don't you? No? No? Like here, aquí. No? No. Hey, like this, like. Ay, ay. Por mi anillo, miren, por malos. Ah, also. Ah, okay, better, that's better. El orden de estos lugares no es por el orden en el cual lo hicimos, sino por preferencia, por cuál nos gustó más. Así que Jodipan, te quedaste en cuarto lugar. Y en tercer puesto está la cascada de las 1000 cascadas. Y aquí te contamos cómo fue este día. Aquí estamos por partir, una aventura más. Ya tenemos todo en el auto. Son las 5 de la mañana y nos está acompañando Mul de Smarting Indonesia Travel. Hi Mul. Hi, morning. Morning. Como no puede faltar el desayuno que nos brinda Smarting Indonesia Travel.
Sí, así que aquí estamos cómodos y listos para una aventura más. Pero tenemos todavía unas horitas de sueño en el auto, como unas 2, así que vamos a aprovecharlas. En el caso de que no tengas un zapato a prueba de agua o te vengas en chinelas como nosotros, puedes alquilarte estos zapatos que son mejor para el trekking y te sale 20.000 rupias. Yo estoy en veremos. Hasta carcasa de agua para el celular, 20.000. Bien no se ve, pero ya estoy lista con mi zapatito de agua. Y con media mejor, porque como son alquilados. Aquí Yeyo también. ¿Cómo te queda ese? Súper bien. Ahí ellos sacando todos los billetes. Muchas gracias. Terima kasih. Terima kasih. Aquí nos está acompañando Fendi. Hi, Fendi. Que va a ser nuestro guía para bajar a la cascada. El ingreso a Tumpak Sewu es 50.000 rupias. Aquí nos estaban explicando el nombre de Tumpak Sewu. Y Tumpan significa paso a paso o como pequeños escalones. Y Sewu 1000 y sería como 1000 escalones de agua. Wow, ¿vieron ese panorama de la cascada? Es tremenda, tremenda, y espero que hayan disfrutado las tomas de dron porque realmente te deja sin palabras. Se entiende por qué Tumpak Sewu es una de las más famosas, vale la pena visitarla. Y ahora no ha acabado, no nos hemos quedado en el mirador, sino que vamos a bajar. Vamos a hacer un gran esfuerzo para bajar porque son bastantes escaleras, pero dicen que vale la pena, así que veamos. ¡Ay, mira! ¡Aguas, aguas! Aguas, aguas es warning, cuidado, advertencia. Advertencia, monos. Me encanta esa palabra. Aguas, aguas. Pareciera igual que los mexicanos, ¿no? Cuando dice aguas que ahí vienen, de ahí es, cuidado que ahí vienen. Ya de aquí me está dando miedo, mira cómo... Aquí, así cruzamos. Un puentecito improvisado de última tecnología Indonesia. Dice que trajeron a los mejores ingenieros de Indonesia a hacer estos puentes. Los ingenieros de último nivel nos han dicho que hay que ir viendo qué escalón tocar o no, porque miren. Dicen que una vez al mes revisan todas las escaleras, todos los pasillos, los pernos, para asegurarse que esté todo bien. Aquí es donde empieza la aventura. Y esta es la parte donde tenemos que bajar por una cascada para llegar a la gran cascada. Algunos centímetros más tarde, una eternidad más tarde, más tarde. Algo curioso de Tumpak Sewu es que hay dos entradas. Si solamente te quedas en el mirador, son 50.000 rupias. Y si llegas hasta abajo y quieres pasar para ver la cascada, son otras 50.000 rupias. En total, si haces mirador más la bajada, serían 100.000 rupias por persona. Como nosotros estamos haciendo un tour directamente, Smarting, la agencia, ellos se han encargado de todo. Lo que el precio incluye el transporte, el desayuno, el guía, las entradas, así que súper bien. Nosotros no nos estamos teniendo que preocupar de más nada que alquilarnos los zapatos de agua.
peligrosísima, pero personalmente lo que no me gusta es que se haga fila para todo y que si vos solamente querés apreciar el paisaje y vas y te parás a admirar la cascada, te comienzan a decir que te apartes, comienzan a decirte fuera de la foto, y es como que, ¿qué pasa si vos venís y solo querés admirar el paisaje y no querés la foto? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? No sé, siento que quita un poco el venir a conectar con la naturaleza y simplemente ser el hecho de que todo el mundo tenga que hacer fila hasta para apreciar el paisaje. Importantísimo también al visitar esta cascada, tráete un impermeable. Yo no me traje y estoy mojado por el rocío. Gabriela se trajo y está perfectamente seca por dentro. Ahora sí, ya salimos y nos toca volver a subir las escaleritas. Al lado de Tumpak Cebu podés caminar por el arroyo y vas a llegar a otra cascada que se llama Goatetes, que tiene otro ingreso que es 20.000 rupias y son famosas por sus cuevas. Nosotros no hemos ido porque nos dijeron que actualmente no permitían ingresar a las cuevas, que es su principal atractivo, ya que han habido muchos derrumbes y puede ser peligroso. Así que te dejo ahí el dato, en el caso de que vos vengas y estén abiertas, dicen que es muy bonito ir. Y ya estamos en el auto de ida a nuestro siguiente punto en este día de tour. Y a ver, hablando sobre el tema del guía aquí en esta cascada, está muy bien señalizado, es un solo camino para bajar, un solo camino para subir, no hay donde te perdás. Pero creo yo que más allá de eso también te puede ayudar bastante si es que querés tener esa foto, esos videos del recuerdo, porque ellos se conocen todos los lugarcitos para poder evitar las personas, eso donde va a quedar tu foto así. Excelente, instagramable. Y muy bonito además el hecho de que, bueno, también te ayudan porque si bien es un solo camino para bajar y para subir, siento que el ir con un guía te da la seguridad de que sabes dónde estás pisando, porque es verdad que hay mucha aventura en ese mini tramo y siento que es importante que vayas con buen zapato sobre todo, por eso te recomiendo, si como nosotros estabas en Chinela, repito, alquilate uno de esos zapatos de agua que te van a hacer la vida más fácil. Pero hablando del guía, nosotros si bien lo estamos haciendo con agencia, algo que me gustó muchísimo es que, bueno, a nosotros nos pasó a buscar mul, como saben, y al llegar a la cascada, al llegar a la cascada, perdón, tempranito estamos levantados. Al llegar a la cascada fue directamente a buscar a Fendik, a un guía local. No es que nosotros llegamos ya con el guía, sino que el guía era ahí mismo del lugar y eso me parece muy bonito, ya que aunque lo hagas con agencia, de todas formas ellos están apoyando también a los locales y se está haciendo toda una cadena de trabajo y creo que eso es algo a destacar también y que me gustó mucho. Una cascada más, pero esta vez solo desde el mirador, se llama Panorama Capas Virú. La verdad que la vista está muy bonita. Debo admitir que la más bonita tienes que hacer fila para sacarte foto, así que vení mentalizado o simplemente venite un costadito y disfrútala. Disfrútala sin tener que hacer la señora fila que hace todo el mundo. Pero bueno, nosotros hemos volado el dron, hemos mirado la cascada y ahora sí vamos a ir a hacer la fila, creo. Run away, run away. To the sea, we gotta let the music play. This life is still history. Ahora sí, hemos acabado. Parece que dije 5 minutos más y fue en 2 minutos que saqué la foto. Miren de bonito que está. Y ahora vamos a botar la silla para que nadie más se saque la foto. Se ríe. En segundo lugar, se encuentra un lugar que curiosamente hemos hecho 2 veces en este viaje, una aventura increíble. Estamos hablando del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru. Y así fue como nos fue. 23:55, 5 minutos para la medianoche. Aquí estamos alistándonos. Ya estamos despiertos. En realidad nunca nos dormimos, siempre estuvimos despiertos. Sí, así es, pero con buena actitud. Así es, estamos ya preparándonos porque en poquito vienen a recogernos para esta aventura. Nos acaban de pasar a buscar, miren, este es el jeepcito. Hello. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Yay. Llegamos. Entramos. Acabamos de llegar a King Kong Hill, que es el mirador desde donde vamos a ver el amanecer.
Aquí hace un poquito de frío y desde nuestro hotel en Malán hasta lo que es el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru hemos tardado unas 2 horas y media en el jeep con una paradita de unos 15 minutos. Ahorita estamos esperando porque todavía es temprano para ver el amanecer, pero como les digo hemos llegado a este mirador que se llama King Kong Hill y hay muchísimos puestecitos para tomarte un café. Como hace frío también hay para alquilar, entonces también te puedes alquilar o incluso comprar bufanda, chulito. Sí te recomiendo que vengas con capas porque puede estar un poquito frío, pero aparte de eso todo bien. Y miren, está bastante bonito el lugar. Vamos a tomar un café para despertar. Y vamos a aprovechar que con Smartteam Indonesia Travel tenemos el desayuno incluido. Aquí miren esta cajita donde tenemos este sándwich aquí, mandarina, la fruta de la víbora, un chocolatito, juguito y una banana. Y también ahorita ya yo me la comí la banana, me estoy comiendo. Y Gabriela ha pedido un cafecito para calentarnos un poquito. Sí, 7.000 rupias cada capuchino. Y 5.000 rupias el baño. Nada es gratis. Y no subestimen de que en Indonesia puede hacer frío. Aquí tuvimos que comprar medias para que Gabriela no sufra el frío. Solo tenía las cortas. Ahora ya tiene medias largas. 20.000 rupias nos ha costado ese par de medias negras, especiales para el frío aquí en el Monte Bromo. Bien no se verá, pero lo importante es que caliente. Y después de mucho probarme chamarras, porque ninguna funcionaba el cierre, encontré una, porque sí, hace frío, y me costó 20.000 rupias, ahorita son las 3 de la mañana y me la han dado hasta las 7 de la mañana. Y yo, mientras Gabriela se probaba las chamarras, aproveché y nos compré un imán del Monte Bromo. Esto costó 20.000 rupias también. Se nubló, casi me caí. Y ella se está riendo de lo que por sacar la cámara terminé cayéndome. Para mostrarles esto, esta es la vista que tenemos en este momento. Con suerte tuvimos unos minutitos ahí para ver el amanecer y también el Monte Bromo, pero lastimosamente ahorita ya se nubló bastante, no se puede ver nada, está todo blanco. Así que, bueno, hemos decidido bajar para ir a tomar un cafecito, calentarnos un poquito. Y de ahí volvemos. Depende. ¿Sabes? Ahora con la cámara me dice depende. Hace un ratito me dijo volverás vos con el trípode. Con el trípode para que te saque foto vos sola. Y si ya hiciste el esfuerzo de llegar hasta aquí y te toca un día súper nublado, así como nosotros ahorita, no te preocupes, yo te lo muestro ahorita mismo y está representado en el billete de 5.000 rupias Indonesia. Miren cómo se ve despejado ahí. Con cuidado al subir y al bajar. Lo digo porque Yeyo ya se tropezó, así que con cuidado. Está resbaloso, así que... Y estamos ya subidos en el Jeep, en el Land Cruiser. Estos super Jeep son una máquina del año 79, 80 más o menos. Tienen 45 años, de los mejores Jeep que ha producido la Toyota. Y sí, has visto, ahorita estamos en una tremenda trancadera de bajada. Por lo menos yo creo vamos a estar 1 hora hasta nuestro próximo punto.
Y ojo, que nosotros pensábamos que íbamos a sentirlo súper abrumador la cantidad de personas en el amanecer, pero debo ser sincera que no lo sentí así. Hay como diferentes miradores y estábamos bastante esparcidos, a pesar de que ahorita es temporada alta y que sí, había muchas personas, pero como digo, no lo sentí. Ahora en la bajada sí lo estamos sintiendo, pero lo bueno es que ya la vista, lo único que puedes hacer es ver los diferentes modelos de jeeps. No los modelos, porque el modelo es el mismo, sino los diferentes colores. Eso. Ven, para una persona amante de los autos como Yello, él va así y yo voy así. Ahora sí hemos llegado al mar de arena. Estamos camino allá, al Monte Bromo, que podemos ver es como un cono humeante. Ahí estamos de ida. Para llegar al volcán, a la base del volcán, tenés dos opciones. La primera es ir caminando como nosotros, o la segunda es hacerlo a caballo. Esto te saldría 300.000 rupias. Y bueno, eso lo dejamos a tu criterio, pero si puedes evitarlo, hazlo. No les miento, veo a la mayoría de los caballos bien mantenidos, pero aún así igual no los subiría, no los montaría. Pero eso sí, que deberías regular un poco, porque algunos pasan galopando a toda y levantando todo el polvo a uno en la cara. Entonces sí, eso tal vez deberían, sí, deberían regularlo un poquito y no exigirlo tanto. Hay un olor bien fuertecito a bosta de caballo. Mira, mira. ¿Sabías que Indonesia tiene más de 150 volcanes activos? Y el Bromo, es uno de ellos. Pero curiosamente no es el más alto. El Monte Bromo tiene 2.392 metros de altura y el más alto de la isla de Java es el Monte Semeru, con más de 3.600 metros de altura. Ahora, este Monte Bromo sí es el más visitado de la isla, y vaya que lo es, porque estamos bien acompañados por muchísimas personas. Qué loco pensar que estamos por subir a este volcán activo que ha erupcionado más de 60 veces en los últimos 2 siglos y medio. Pero tranquilos, visitar este lugar está todo bien, todo tranquilo, siempre y cuando el Parque Nacional esté abierto, porque este lugar está también monitoreado por el Departamento de Volcanología de Indonesia. Entonces también puede pasar que tengas la mala suerte de que justo en tu visita este lugar se encuentre cerrado, ¿no? Por alguna alarma. Ya llegamos a la base de Bromo y aquí podemos encontrar un templo hinduista. Y curiosamente, esto es una construcción bastante extraña en Java, ya que la isla es principalmente musulmana desde el siglo XVI. Pero muchos hinduistas que escaparon tomaron refugio en la zona del Tengger, y muchos de sus descendientes hasta el día de hoy vienen a venerar a los dioses y hacer ofrendas al volcán, porque curiosamente Bromo en idioma javanés se pronunciaría Brahma, como es el dios creador del hinduismo. Entonces aquí vienen las personas a hacer ofrendas para apaciguar los espíritus que viven dentro del cráter. 10.000 rupias esto, pero bueno, estamos aquí en la base del Bromo, así que no hay que decirle. Feísimo. See the trees grow, they were here long before. Llegamos a la base, pero no se ve nada, no hemos tenido suerte. Qué pena. No sé si llegarán a escuchar el sonido, pero es increíble. Este es el cráter de un volcán activo. Uy, Dios. El olor a azufre. Esto no deben hacer. Ese es el motivo por el que muchos chinos mueren. Ok, lamentablemente el clima no ayudó. Se nubló completamente. Más es lo que hemos respirado azufre. Se siente mucho el azufre, y cuando viene el viento te ciega, te quema. Entonces te recomiendo venir con una máscara o con algo para taparte la boca en caso de que esto pase. ¿Qué carita? ¿Vieron cómo mira Yello? Ahí el típico que le sacan la cámara y sonríe. Porque Gabriela tiene más porcentaje de caídas y de resbaladas. más probabilidades, pero en porcentajes vos sos el que más te caes. Pero yo soy un gato, yo me agarro, yo...
siempre caigo parado. En cambio vos, siempre caes de nalga, de lado, de cabeza. Pero casi nunca caigo. Ya terminó la excursión de hoy día y tenemos dos prioridades, hambre y sueño. Y vamos a empezar por matar el hambre. Y eso te recomendamos venir al Warung Mundu, que hemos encontrado muy bueno. Hay un plato excelente, riquísimo, que ahorita vamos a ir a probarlo. Miren, algo súper típico acá son los pinchos. Y esto es pincho del cordero. Y acá es otro plato también de cordero. Se ven buenos. 35.000 rupias cada platito. La medianoche nos pasaron a buscar y ello con todas las cosas porque de aquí nos vamos directo a la estación de tren. ¿Ven todas esas luces? Eso no se veía el otro día. ¡Qué ilusión! Parece que va a ser un súper amanecer. Y ello Sí. está... Vamos. Sí. ¡Yay! Miren, por favor, se ha despejado, amaneció bonito, todavía no ha salido el sol, pero miren ahí todos los volcanes. ¡Qué loco! El monte Bromo, Semeru, Tengger y todas las nubes rodeándolo. Se nota que estoy emocionada. ¡Qué increíble! Y valió cada minuto que no hemos dormido de esta madrugada, valió totalmente la pena porque lo tenemos despejadísimo, fuerte y claro, lo podemos ver aquí a los volcanes. Increíble, este paisaje volcánico me ha dejado sin palabras. Entiendo por qué venir a Bromo es uno de los lugares más visitados y famosos de la isla de Java y merece su fama. Tenés a Bromo, que está ahí el cráter, y Semeru, que por fin lo estamos viendo, Semeru, que es el volcán más alto. Miren, está allá. Y también activo, todos activos. Este paisaje volcánico es un paisaje activo, además. Qué lindo, qué lindo. Miren qué diferencia al otro día que bajábamos, ahora con sol. Qué locura. Ay. Miren esa maravilla. Miren este paisaje. Qué impresionante. Sigo diciendo que valió cada minuto, cada madrugón volver para poder mostrarles esto y vivirlo en persona a nosotros. No les puedo expresar con palabras el sentimiento de ver esto despejado. Realmente mi corazón hace así, tengo ganas de llorar. Agradezco a Dios por estar viviendo esto y wow. Estamos de vuelta en el mar de arena y de gente porque hoy es sábado y aquí una recomendación: si pueden, visiten Bromo entre semana, es decir, de lunes a jueves. Y eviten cualquier feriado nacional. Perdón, es que esa, no sé El qué heladero. es esto, el heladero. Aquí tenemos el heladero. Eso que escuchamos es el heladero acá. Bueno, sí, es importantísimo el día que van a visitar porque obviamente eso va a depender qué tan masificado está el local. Nos acabamos también de comprar estas gafitas, los dos. La de Yello es polarizada, mientras que la mía no. Y salieron las dos 220 rupias. Tan bonitas, ¿no?
Llegó el momento de caminar una vez más hasta el cráter de Bromo. Y esta vez se ve un poco más despejado. Esperemos poder mostrárselos como merece. El otro día nadie nos ofreció máscara y ahorita es más que necesario por la cantidad de caballos. Está más que el azufre, el polvo. Entonces, ahorita nos hemos comprado dos, 5.000 rupias cada máscara. No puedo creer, por fin les puedo mostrar. Llegamos aquí nuevamente al cráter, pero esta vez podemos apreciarlo al Bromo, aquí su cráter activo. Lo escuchamos rugir, al mismo tiempo el sentimiento es algo épico, impactante, te llena de nervios y me hace sentir súper viva. ¿Lo escuchan? Qué hermoso, qué divino, qué bonito es lo bonito, pero más bonito es lo que a uno le gusta y estas cosas a mí me hacen sentir vivo y me gusta. Gracias a Dios decidimos hacer el esfuerzo, vimos un hermoso amanecer y ahora vemos este espectáculo, maravilla de la naturaleza. Te dejamos con unas imágenes de dron porque es espectacular. Y además me he muerto de miedo, nunca me había sentido tan viva, pero ha sido increíble. Es increíble, sigue siendo. Mis piernitas tiemblan. También me mandaron a la foto. Viva casi. Thank you. That's so sweet of you. Me regalaron una ofrenda. Bueno, esto lo dan de ofrenda al volcán. Y vino y me dijo, para vos. Y yo, no quiero. Pensaba que me estaba vendiendo y me dijo, no, para vos, gratis, pero foto. Yo, no. Nos sacamos la foto y me regalaron, miren qué bonito. Me dejaron conmovida y querían foto. Ellos querían foto y hasta con su puestito de flores. Muy lindo, la verdad. Esto además nos pasó el otro día, ¿no? Me acabo de acordar de eso. El otro día nos pasó similar, que igual vinieron y me pidieron en el puestito de flores que me saque fotos con ellos. Y ahora otra vez, pero el otro día no me dieron mi buquet, ahora sí. Miren, algo también que les tengo que recomendar es que miren muy bien el pronóstico del clima el día que piensan hacer su visita a Bromo, porque el clima aquí cambia constantemente y miren, nosotros tuvimos que venir una segunda vez para poder verlo despejado y aún así ahora miren, decía que hasta las 10 de la mañana íbamos a tener sol y efectivamente, y ahorita ya son más de las 11 y no se ve nada. Nos están contando que hasta el día de hoy hacen ofrendas más allá de flores y todo, sino que hay una temporada que cierran el Parque Nacional solamente para los locales y ahí van y hacen ofrendas con pollos, con corderos, pero vivos y los lanzan dentro del cráter. Y obviamente antes, muchos siglos atrás, dice que lanzaban hasta bebés. ¡Qué loco! Redoble de tambores para el primer puesto y este es Kawa Ijen. Este fue el lugar que más nos exigió físicamente, pero también el que más nos sorprendió por todo su entorno. Esta aventura comenzó a la medianoche, el trekking la iniciamos a las 2 de la mañana, fue 1 hora subiendo y media hora descendiendo para ver la lava azul. Sí, este fenómeno, que bueno, no es un fenómeno, pero bueno, esto se produce por la gran cantidad de dióxido de azufre que está ahí a más de 600 grados debajo de todo lo que es esta capa volcánica, intentando salir por las grietas del volcán y cuando lo hace, entra en contacto con el oxígeno y baja drásticamente su temperatura, lo que hace que pase de estado gaseoso a estado líquido y se forme la lava azul. Algo que es impresionante y que también te va a exigir que estés ahí antes de las 5 de la mañana porque solamente lo podés ver de noche.
Es un lugar impresionante y hemos hecho un video de toda la aventura porque realmente se lo merece, así que te invito a verlo después de este. Un lugar que no solamente es impresionante en paisaje, pero también por la cantidad de personas que trabajan ahí a pesar de la peligrosidad de ese destino, trabajando cada día para ganarse un sueldo digno. Así que Kawaijen, te llevaste nuestro corazón. Aparte también podemos ver el lago más grande y tóxico del mundo, así que este fue el cherry de este paseo. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Y eso ha sido todo por este video de qué es lo que no debes dejar pasar en un viaje por Java Oriental. Déjanos en los comentarios qué lugar te gustó más, si te ha quedado alguna duda, una curiosidad, si ya has visitado estos lugares. Recuerda que el espacio de los comentarios es para vos y nos encanta leerte. Y también recomendaciones finales, no olvides venir con buen zapato de trekking, ropa deportiva, una chaquetita ligera y por supuesto seguro de viaje. Nosotros siempre estamos viajando con Heymondo y tenés 5% de descuento en el link que te estamos dejando en la descripción de este video. Sin más, esperamos que este video te haya gustado. Y si es así, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.